Hola, buenos días a todos y todas. Un placer estar conectados. Gracias a los organizadores del Segundo Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje por invitarnos a formar parte de este panel. Voy a arrancar yo solamente a modo de introducción, comentando que este panel es sobre el Índice de Paz Global 2020, análisis y conclusiones regionales para América Latina y el Caribe. Información del Instituto para la Economía y la Paz. Simplemente, a modo de presentación, están acá algunos compañeros y amigos como oradores. En primer lugar, Gabriela Rivera, que es abogada y consultora en las áreas de derechos humanos, litigio estratégico y sector de seguridad, transparencia y justicia, graduada de la Maestría de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad de Bradford, y quien ha representado a víctimas de violaciones graves en derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, violencia basada en género, y participante de Sister to Sister Mentorship Program en el Nobel Women's Initiative y Rotary Peace Fellow entre el 2017 y 2018. También tenemos a Carlos Juárez Cruz, también becario Pro Paz de Rotary en el 2016, una formación con un fuerte enfoque en construcción de paz y transformación positiva de conflictos. Él obtuvo una licenciatura en Economía, una maestría en Gestión Pública y una maestría en Políticas para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Ha sido asesor en Desarrollo Económico, Finanzas Públicas y Transparencia para varios gobiernos locales en México y cuenta con experiencia en iniciativas de construcción de paz, en finanzas corporativas y como catedrático. También ha dado conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Estados Unidos, y actualmente es director del Instituto para la Economía y la Paz en México. Elohim Monard es profesional de políticas públicas, desarrollo internacional y comunicaciones. Actualmente es docente e investigador de la Universidad de Lima. Ha sido jefe de la sección de política de la Embajada Británica en el Perú y ha trabajado para el gobierno peruano en prevención de crimen y violencia. Es comunicador de la Universidad de Lima y tiene una maestría en políticas para el desarrollo internacional en la Universidad de Duke en Estados Unidos. También becario Pro Paz de Rotary. Por último, yo quien les hablo, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en negociación y una maestría en políticas de desarrollo internacional, especialización en construcción de paz y asuntos de América Latina y el Caribe. Soy becario Pro Paz, con alguna experiencia de trabajo multisectorial en Kenia, en Sri Lanka, en Estados Unidos, en Argentina y en Bolivia. En el pasado fui vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en Argentina, y actualmente vivo y resido en Bolivia, donde trabajo en el Banco de Desarrollo Fonplata y como titular de Introducción a las Políticas Públicas. Sin más, y con esta presentación, agradeciendo de nuevo a los organizadores del Congreso y a todos los participantes ahí presentes. Carlos, te paso la palabra para que nos cuentes un poco del Índice de Paz Global. Sí, muchas gracias, Nacho. Me da mucho gusto compartir con ustedes hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Saludo a mis compañeros y a los asistentes. Tenemos poco tiempo, así que comienzo porque hay mucha información. Quisiera compartirles primero qué hace el Instituto para la Economía y la Paz, que es esta institución que representamos los cuatro. Somos un centro de investigación independiente, sin fines de lucro, apartidistas. Estamos tratando de cambiar la conversación acerca de la paz para que deje de ser esta noción un tanto abstracta, subjetiva y a veces un poco nebulosa y podamos ponerle indicadores, conceptos más claros y por lo tanto poder medirla y hacer algo mucho más asequible, ¿no? El instituto, o el Institute for Economics and Peace, tiene oficinas centrales en Sydney, Australia. Ahí está basado y fundado. Tenemos oficinas internacionales en Nueva York, La Haya, Bruselas, Ciudad de México y en Zimbabue. Desde hace ya 14 años hemos publicado este Índice de Paz Global, que es una clasificación de 163 países del mundo a partir de 23 indicadores relacionados con diversas métricas de paz y violencia. Y lo que hacemos es poner en orden del país más pacífico al país menos pacífico. 163 países con 23 indicadores comunes y prácticamente cubrimos a más del 99% de la población mundial con estas métricas. Este índice es quizás la medida
relacionada con la paz, más estandarizada a nivel global y más reconocida. Medimos 3 grandes categorías con estos 23 indicadores: los conflictos internos y externos de los países, que incluyen el número de muertes relacionadas con estos conflictos, la intensidad y la duración de los conflictos, ya sea dentro del país o del país con otros vecinos. 10 indicadores miden seguridad y protección social, incluidos homicidios, refugiados, desplazados, la percepción de seguridad y terrorismo. Y finalmente una tercera categoría que tiene que ver con la militarización, cuánto gasta el país como proporción de su PIB en elementos militares, qué tantas armas exporta e importa, si tiene posesión de armas nucleares, cuántos elementos de militares cuenta el país. Entonces, esto es la combinación de estos 3 grandes categorías, nos arrojan el índice o la calificación para cada país. Y es así que llegamos a un mapa mundial donde lo más rojo es lo más violento o lo menos pacífico, y los verdes más intensos son los países con mayores niveles de paz. Los 10 países más pacíficos: Islandia por 7º año consecutivo, desde que llevamos midiendo, ha estado en los primeros lugares, aparece como el país más pacífico del mundo. Nueva Zelanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Canadá, Singapur. Si se fijan, estos primeros 7 países no muestran ningún cambio en su calificación o en su posición con respecto al año pasado. Entonces, perdón, escuché algo en el audio. República Checa, Japón, Suiza, si se fijan también, aunque estos países algunos tienen un cambio, los cambios en los niveles de paz y en sus posiciones relativas son mínimos. En el fondo de la clasificación tenemos a los países más violentos o menos pacíficos. Tenemos a Afganistán, que lleva 2 años ya en esta posición, Siria, Irak, Sudán del Sur, Yemen, Somalia, Libia, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Rusia. Estos países, aunque un poco más se mueven sus posiciones, tampoco hay grandes cambios. Vamos ahora a mencionar eso más adelante. En términos muy generales, tratando de encontrar algunas tendencias a nivel mundial, encontramos que la paz durante los últimos 12 meses empeoró un 0.34%. Es el 9º deterioro en los últimos 12 años y tiene que ver principalmente con que 81 países mejoraron y 80 países a nivel global empeoraron su posición de paz. Los que mejoraron en términos de promedios globales tienen que ver las mejoras con impacto del terrorismo, homicidios y la importación y exportación de armas. Los homicidios a nivel global bajaron, aunque en nuestra región latinoamericana no necesariamente seguimos esta tendencia. En cuanto a los deterioros globales, el impacto del terrorismo bajó, pero este indicador que llamamos escala de terror político, que tiene que ver con la probabilidad de represión política de protestas sociales, ha empeorado. El nivel de refugiados y desplazados se agravó, y los conflictos internos, especialmente los que tienen que ver con protestas sociales y descontento social, empeoraron también en los últimos 12 meses. Algunas tendencias regionales, ya para ir un poco más específicamente hablando de regiones. Europa se mantiene como la región más pacífica del mundo. La región que más mejoró durante el último año fue Rusia y Eurasia. La región menos pacífica del mundo es Medio Oriente y el norte de África, o la región MENA, como le llamamos, por los conflictos que ya conocemos. La región que más empeoró, ojo aquí, es Sudamérica, tuvo la peor caída, y la segunda peor caída en los niveles de paz la tuvo Centroamérica y el Caribe. Entonces aquí ya hay situaciones que nos atañen y que nos incumben. Medimos también las tendencias de más largo plazo de los últimos 12 años, y ahí encontramos que el promedio global de la paz cayó un 2.5%. Sobre todo, lo que vemos es que, aunque la militarización, esta gran categoría de militarización mejoró, la seguridad pública y protección social se mantuvo más o menos estable con unos pequeños deterioros. El indicador o la categoría que sí empeoró mucho fue la de conflicto interno y externo. Sobre todo, insisto, en el tema de descontento social, y lo vamos a ver a mayor detalle. Si desglosamos los 3 grandes grupos
dentro de protestas y descontento social, vemos que se agudizaron las huelgas y paros, los disturbios violentos también empeoraron, y el indicador que más se disparó fue el de manifestaciones no violentas, con la salvedad o con asterisco ahí marcado de que muchas de estas manifestaciones, cuando no son violentas, pero tampoco encuentran canales de diálogo, de mediación o de apertura para atender las causas de estos descontentos, hay una alta probabilidad de que estos se vuelvan disturbios violentos. Algo que ya mencionaba antes es que hay una desigualdad en la distribución de la paz. ¿Qué significa? Es lo que mencionábamos con los 10 países más pacíficos y menos pacíficos, que los países que son pacíficos cada año se vuelven más pacíficos y los países que son violentos se vuelven cada vez más violentos. Es una brecha que se va abriendo, como pueden ver en el gráfico, y lo que quisiéramos en realidad es que los países pacíficos se volvieran más pacíficos, pero los más violentos se volvieran más pacíficos junto con el resto de los países. En cuanto a tendencias regionales, hablemos de Centroamérica y el Caribe. Ahí está el ranking solamente de la región. Tenemos promedios alrededor de 2.1 en una escala de 1 a 5, donde 5 es más violento y 1 es más pacífico. Costa Rica es el país más pacífico de la región. México se ha mantenido en el último lugar de esta región, sobre todo por los altos niveles de crimen organizado y de homicidios. Hay un incremento en muertes por conflicto, se ha deteriorado la reacción de las autoridades con respecto a las manifestaciones sociales, hay altos niveles de descontento social, hay un deterioro económico y además agravado por el tema migratorio y la pandemia y una serie de elementos sociales. Las tensiones de esta región con Estados Unidos siguen a la alza y en términos muy generales también la crisis en México de homicidios y crimen organizado afecta y se alimenta también al mismo tiempo de Centroamérica. En cuanto a América del Sur, la principal crisis se concentra en Venezuela, es el país más violento o menos pacífico de la región, sobre todo con el tema de homicidios y percepción criminal, migración que afecta a los países vecinos y las protestas violentas en el país. En términos generales, en la región también vemos que ha habido un incremento grave en las protestas violentas, en Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, etc. Y los factores más débiles de la región son el homicidio, el crimen, la percepción de crimen, la disponibilidad de armas de fuego y las protestas sociales. Y los dos indicadores que más se empeoraron en los últimos años fueron el nivel de refugiados y desplazados y los conflictos internos. Hay una sección que hemos incluido este año en nuestro reporte del Índice de Paz Global que se puede descargar de manera gratuita, donde hablamos de los efectos del COVID. No hay tiempo para profundizar demasiado, pero en términos generales esperamos que desafortunadamente todos los indicadores o casi todos empeoren a partir de la pandemia. Quizás el único que no va a empeorar es el de gasto militar, porque los recursos de los países se estarán enfocando a la recuperación económica y a la recuperación de los sistemas de salud. Vemos con preocupación que crecen las tensiones internacionales entre los países, sobre todo las grandes potencias como Estados Unidos y China, las tensiones entre estos países y de estos países con organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud o el Consejo de Seguridad de la ONU. En términos generales, vemos que ahora la crisis económica post-pandemia tendrá efectos graves en temas de disponibilidad de alimentos, estabilidad política. Habrá mayor descontento social, sobre todo en los países donde se considera que la crisis de la pandemia no ha sido manejada de la manera más adecuada. También vemos que países que tengan una posición económica que sea menos dependiente del exterior, es decir, que tengan menos créditos tasados en moneda extranjera o que tengan mayor acceso a líneas de crédito más sanas, que tengan una economía más diversificada hacia el exterior, serán los que se recuperen más pronto. Hay todo un reporte adicional que pueden descargar, hay muchos detalles y mucha información muy interesante. Ya nada más para concluir, quisiera mencionar que, como habrán visto ya a lo largo de esta presentación, todos los indicadores que estoy presentando, los 23, tienen que ver con este concepto de paz negativa, es decir, con la ausencia de violencia directa, pero en realidad
en el Instituto para la Economía y la Paz, el enfoque que estamos promoviendo desde hace 14 años es el enfoque de paz positiva. Es decir, aquel que tiene que ver con actitudes, instituciones, estructuras que se van interconectando y que funcionan como un sistema complejo. Hemos desarrollado a partir de los estudios de Johan Galtung, de paz positiva y paz negativa, hemos en el instituto diseñado este marco conceptual que llamamos los 8 pilares de paz positiva. Y decimos que este sistema complejo, que es la paz de largo plazo, tiene que ver con el gobierno, con una distribución más equitativa de los recursos, con la libertad de expresión, con un entorno económico saludable y un sector privado participativo y justo, honesto, con altos niveles de capital humano, con la aceptación y el respeto de los derechos humanos, bajos niveles de corrupción, un gran tema para Latinoamérica, y con el respeto, con las buenas relaciones entre vecinos. Entiéndase países o entiéndase individuos y sus vecinos, el famosísimo tejido social y las relaciones diplomáticas entre países. Estos 8 elementos consideramos que son una medida de resiliencia en la que las sociedades que tienen estos 8 pilares más sólidos y más balanceados suelen ser mucho más resistentes a crisis, sean de crisis de violencia criminal, crisis de salud, crisis relacionadas con un fenómeno natural y todo lo que la resiliencia social nos permite resistir. Yo aquí me detengo, agradezco su atención y cedo la palabra entonces a Gaby. Buenos días. Buenos días a todos. Yo quisiera unirme al agradecimiento que han hecho mis compañeros por la presencia de todos acá y sobre todo de los organizadores para llevar a cabo este evento que, si bien es cierto, siempre es importante para fortalecer la construcción de la paz, en estos momentos resulta aún más relevante. En el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende a El Salvador, Guatemala y Honduras, los indicadores que determinan en gran medida su situación con respecto a este índice son los que se refieren precisamente al conflicto y a la seguridad y protección social. Es decir, que si bien es cierto, algunos de los deterioros que nos explicaba Carlos tienen que ver muchas veces con conflictos internos y externos, en el caso de esta región, los aspectos que hacen que continúe con niveles bajos de paz, más bien tienen que ver con otros aspectos como una percepción muy alta de criminalidad y homicidios, con terror político, con crímenes violentos que además están relacionados íntimamente con el acceso tan fácil a armas pequeñas y con la inestabilidad política. En el caso de El Salvador, que es el primer país dentro del listado, se encuentra en el puesto 113 de 163 que están comprendidos en el mismo. Y aunque las elecciones del año pasado en El Salvador fueron pacíficas y transparentes y que además concluyeron con la elección de un candidato que contaba con amplio apoyo popular, pues el gobierno del presidente Nayib Bukele fue rápidamente criticado por la severidad de las medidas de mano dura con las cuales se dispuso a combatir precisamente la criminalidad, sobre todo aquella relacionada con pandillas, que además era una parte esencial de su campaña política y a lo largo de los años un elemento que ha hecho que se mantenga en niveles bajos de paz este país. Asimismo, El Salvador tuvo un incremento en su calificación por terror político, probablemente ligado a estos hechos con respecto al índice de paz del año anterior. Y bueno, además de esto, continúa como en años anteriores, teniendo niveles altos de criminalidad, homicidios y población encarcelada. De hecho, la fotografía que pueden ver es bastante reciente y tiene que ver con las medidas adoptadas en cárceles donde hay integrantes de las 2 pandillas más grandes de Centroamérica y que, como pueden ver por las mascarillas, ya fue dentro del contexto de la pandemia de COVID-19, lo cual ejemplifica bastante bien
cuál es el tipo de acciones que las organizaciones de derechos humanos han criticado en este gobierno. Por su parte, Guatemala se encuentra un poquito más abajo en el puesto 115 de 163 y ha tenido un pequeñísimo avance con respecto al año anterior, principalmente debido a una mejora en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a las misiones de paz de Naciones Unidas. En el caso de Guatemala llama la atención también que el índice destacó que el año pasado se dio el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí, que si recordarán era un órgano independiente internacional que había sido creado en 2007 a partir de un acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas y que tenía como finalidad apoyar al Estado de Guatemala en la investigación de delitos cometidos por integrantes de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, muchos de ellos que continuaban siendo resabios del conflicto armado interno. También Sisi apoyaba en acciones que contribuyeran a desmantelar estos cuerpos de aparatos clandestinos y en otro tipo de acciones destinadas a fortalecer a las instituciones del sector justicia para que Guatemala pudiera continuar por sí misma enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro. Sin embargo, después de una década de investigaciones de alto impacto que lograron demostrar la participación de actores muy poderosos en hechos principalmente relacionados con corrupción y en el marco también de investigaciones realizadas a la familia del entonces presidente Jimmy Morales, pues en los últimos meses de su mandato decidió no revocar a la comisión, no renovar a la comisión revocando este mandato, por lo que la comisión terminó sus funciones en septiembre de 2019. Y bueno, más allá de estos dos puntos que resaltan, en general, la calificación de Guatemala se ha mantenido estable en el tiempo durante los últimos años, siempre con altos niveles de migración, criminalidad y homicidios. Y bueno, por último, en el caso de Honduras, a pesar de que es el país menos pacífico del Triángulo Norte, ubicado en el puesto 119, sí fue destacado en el índice de este año como uno de los 5 países a nivel global que más mejoró, subiendo 5 puestos en el índice. Y bueno, aunque continúa Honduras estando calificado como un país con niveles medios de paz, que es lo mismo para los 3 países del Triángulo Norte, y tiene la 4ª tasa de homicidios más altos en el mundo, los niveles de violencia interpersonal sí han disminuido de manera consistente durante los últimos 5 años, lo cual es ciertamente alentador. Honduras se encuentra además en un momento complejo debido a la información surgida en los últimos meses en investigaciones realizadas en Estados Unidos con respecto al posible involucramiento del actual presidente Juan Orlando Hernández en la protección de grupos relacionados con tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y bueno, también otro elemento que pone a Honduras en una posición un poco más compleja frente al próximo año es el hecho de que, al igual que el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, el actual presidente de Honduras también decidió no renovar un convenio que tenía con la Organización de Estados Americanos, por el cual se había creado la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, MAXI, que en similar sentido a la CICIG también buscaba fortalecer el sistema de justicia hondureño para investigar este tipo de casos que son tan complejos. Así que esperemos que las capacidades instaladas en las investigaciones ya iniciadas por la MAXI puedan continuar, aunque la experiencia en Guatemala nos indica que en cuanto a estas instancias internacionales se retiran, los actores involucrados en corrupción rápidamente intentan revertir los avances que se han logrado. Así que en términos generales, para la subregión del Triángulo Norte, como podemos ver, la situación es bastante pareja para los 3 países y la misma está profundamente marcada por los niveles tan altos de criminalidad y de corrupción que tienen en común.
y que si bien es cierto, se repiten a lo largo de toda Latinoamérica, en el caso de estos 3 países los colocan como grupo en una subregión que necesita hacer avances muy sustanciales para alcanzar niveles más altos de paz. Y solamente para hacer un pequeño contraste, en la misma región, en Centroamérica, Costa Rica se encuentra en el puesto 32 de 163. Y quizá algunas de las cosas que hace que haya tanta diferencia, ¿verdad?, entre el Triángulo Norte y Costa Rica es especialmente que Costa Rica tiene niveles muchísimo más bajos de crímenes violentos, de inestabilidad política, de migración y también menor gasto militar. Y en este sentido, pues quisiera dejarle la palabra a Elohim para entrar un poquito a discutir al Cono Sur. Ok, muchas gracias. Entonces, yo voy a hablar en buena parte de Perú y voy a dar algunas comparaciones con algunos de los países de la región. No voy a profundizar en alguno de mis países vecinos porque no tengo tanta profundidad de conocimiento, pero con la data que tenemos podemos hacer algunas conclusiones. Lo primero que quiero transmitir a la gente que nos está viendo es que no podemos confiarnos solamente en nuestro lugar en el ranking. Y eso creo que se puede replicar en varios países. Si vemos, por ejemplo, el Perú desde el 2013 hasta el 2020, ha ido con algunos picos descendiendo en su lugar en el ranking del índice de paz global. Entonces pasamos del 105 al 84 este año. Sin embargo, si analizamos el índice desagregado de Perú en los 3 grandes rubros del índice de paz global, que es militarización, sociedad y seguridad y conflictos domésticos e internacionales, vemos que en realidad el índice no ha cambiado demasiado, se mantiene relativamente estable, con cambios de 0.1 en los 3 casos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este primer análisis desagregado? Es que en realidad Perú, como país, se mantiene, digamos, en términos de paz, relativamente igual en la tabla. O sea, el asunto está en que los demás países han ido moviéndose a su alrededor y en particular ha habido muchos países que se han deteriorado, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en la región aquí o algunos países en el Medio Oriente. Esa sería la primera idea a compartir. La segunda idea a compartir, no sé qué tan claro se ve, pero yo voy a leer esta diapositiva con ustedes. Es que nosotros estamos en el puesto 84 y como ya adelantó Carlos, hay ciertos patrones que compartimos en general con la región, tanto con América Latina como con América del Sur y en particular con la región andina. Definitivamente la percepción de inseguridad, el miedo, digamos, a sufrir un delito, el miedo en el barrio a sufrir, a ser víctima de la delincuencia, es lo que compartimos con la región y que también en el Perú es gravísimo. De hecho, si quieren los datos, aquí estamos en cerca de más de 80%, creo que 86% es el último dato de percepción de inseguridad. En el otro extremo, el otro gran problema del Perú son las manifestaciones violentas. Esto no necesariamente se da de la misma forma en todos los países, y de hecho en el Perú es muy particular, porque a diferencia de vecinos como Bolivia o Ecuador o Chile, donde recientemente hemos visto varias manifestaciones masivas en las ciudades, en el Perú nos referimos más bien a conflictos socioambientales y fundamentalmente en la relación entre la minería, las comunidades y el Estado. Y en ese sentido, en algunas regiones dentro del país, como Cajamarca, como Arequipa, como Apurímac, muy cerca al Cusco, incluso en Cusco, pero lejos de Machu Picchu, que ustedes algunos deben conocer, hay manifestaciones violentas cada cierto tiempo y es recurrente que cada año sufrimos ese tipo de manifestaciones.
Entonces luego en otra línea ya tenemos el crimen violento como homicidios, ¿no? O tenemos el acceso a armas, y todo esto, digamos, configura que nosotros tenemos ya alguna particularidad y terminamos siendo un país de media tabla, ¿no? Casi como en el fútbol. Ahora, si nos comparamos un poco con otros países de la región, definitivamente, a pesar de que en la diapositiva está último, debo mencionar primero a Venezuela, ¿no? Venezuela es, digamos, tanto por los problemas que sufre internamente, como por el proceso migratorio que se reparte por la región, es un gran desestabilizador en este momento. Está en el puesto 149 de, me parece, 163, está en la peor situación de toda América del Sur, y me atrevo a decir de toda América Latina. La tasa de homicidios es altísima, siendo además, teniendo además inseguridad todos nosotros sobre la realidad de la data. Ni qué decir de protestas, ni qué decir de inestabilidad política. Si nos movemos hacia los otros países, como ya dije, la alta percepción de inseguridad se comparte en Perú, en Ecuador, en Colombia. En Bolivia no tanto. Perú y Bolivia están en una peor situación en manifestaciones violentas, ¿no? Aunque estoy convencido que Ecuador también va a acompañar este proceso, y definitivamente cuando presente Nacho veremos también Chile cómo aparece con este indicador fuerte por lo que hemos vivido el año pasado. Solamente que el coronavirus nos ha hecho distraernos un poco de ciertas manifestaciones que venían en emergencia en la región andina, incluyendo a Chile inclusive. En el caso de Colombia, perdón, en el caso de la inestabilidad política ya lo dije, y en realidad tiene que ver también con lo que mencionaba. Algunas de las manifestaciones políticas han derivado en inestabilidad política, y en el caso de Bolivia claramente, incluso con la renuncia y fuga de un presidente o expresidente. Colombia siempre va a ser un caso especial en América del Sur porque tiene el conflicto armado interno, pero adicionalmente a eso tenemos el narcotráfico, lo cual aumenta el crimen violento, aumenta homicidios, ¿no? El impacto terrorista. Entonces, todas estas cuestiones confluyen en que Colombia, siendo un país además que nosotros, por ejemplo, los peruanos sentimos nos miramos en el espejo con Colombia mucho, en este ranking se vea muy atrás, ¿no? Y yo creo que es importante notar cómo, a pesar del proceso de paz que saludablemente ha vivido Colombia en los últimos años, aún en este ranking no logra repuntar. Y además no podemos dejar de lado que existe otro cáncer que lo viene acompañando, que es el cáncer del crimen violento, el cáncer del crimen organizado, vinculado especialmente al tráfico de drogas. Por último, y con esto ya cierro, quiero mencionar 4 grandes tendencias de la región y cómo impactan tanto en mi país como en otros sitios. Lo primero es la tecnología. Yo creo que la tecnología tenemos que empezar a incrustarla dentro de nuestra narrativa sobre la violencia y la paz. En el caso de la paz negativa o de la violencia como que mide este índice, estamos hablando que por un lado la tecnología está permitiendo que a través del cibercrimen los grupos de crimen organizado se llenen los bolsillos. Y en este momento, con la pandemia, no podemos dudar que hay toda una movilización del crimen organizado hacia nuevas tendencias tecnológicas. Adicionalmente a eso, tenemos que pensar en la inestabilidad política que puede generarse en polarizaciones que se encuentran en las redes sociales y cómo podría existir la posibilidad de influencia de algunos de nuestros países en elecciones, como sucedió en Estados Unidos. Entonces, no podemos perder eso de vista. Lo otro es cambio climático, y en el Perú se vincula a los grandes tráficos, lamentablemente.
tráfico de madera y la tala ilegal, tráfico de minería ilegal, y entonces la minería ilegal que es otro cáncer, el tráfico de drogas también, somos país productor, por lo tanto la coca, digamos, masivamente cuando tiene el objetivo de ir hacia el tráfico de cocaína, pues termina también destruyendo el medio ambiente. Luego tenemos migración, ni qué decir, en el Perú hemos tenido 3 olas migratorias de Venezuela. Las 2 primeras, además, fueron sumamente bien recibidas por toda la comunidad. La tercera, lamentablemente, ya no fue igual bien recibida, y ahí creo que la relación entre los países se va a deteriorar en los próximos años si no tenemos una solución compartida al problema de la migración, ¿no? Y además hay toda una narrativa que me parece a mí equivocadamente están creando algunos países de que es debido a esta migración únicamente que el crimen está aumentando, cuando es que nuestros países en realidad tampoco tenemos las condiciones suficientes. Y por último, ya lo dije, la inestabilidad política, y definitivamente en elecciones o no en elecciones, las protestas, el crimen organizado están agrietando nuestras democracias. Y en ese sentido, no sabemos todavía cómo el COVID va a afectar a nuestras democracias en los próximos años. Ahí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, gracias Elohim, gracias a todos. Voy a hablar de Argentina y el Cono Sur, los mismos indicadores que presentó Carlos Juárez al principio y después Gabriela y Elohim, pero para la región del Cono Sur. Esto es para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. También agregué Bolivia, que ya Elohim lo había mostrado, pero viene bien también a modo comparativo para tener una perspectiva en índole comparativa. Bueno, gracias, ahí apareció la presentación, entonces avanzo. Como pueden ver, del mapa global, voy a arrancar con Argentina, ¿sí? Simplemente sé que muchos de los participantes de la audiencia, acá viendo el chat, son de Argentina. Hago un pequeño zoom ahí y después sigo a la región. Argentina, dentro del ranking, se encuentra en la posición 74 sobre 163, ¿sí? Esto lo deja a mitad de camino en la tabla. Si ustedes ven la proyección y cómo ha sido la evolución a lo largo de los años, más o menos se ha mantenido estable, fluctuando entre el puesto 70 y el puesto 82 aproximadamente, lo que lo deja en un promedio de un ranking de 77, como diríamos en Argentina, a mitad de tabla, ¿sí? Pero si hacemos la comparativa año a año, comparamos el 2019 versus el 2020, 2020 versus 2019, hemos mejorado 3 posiciones, es decir, que hemos bajado 3 puestos en el ranking, lo cual significa que hemos bajado nuestro indicador del índice de paz global, lo cual nos sitúa en una posición de un país más pacífico que el año pasado. Somos un país más pacífico que el año pasado. Ahora, si desagregamos esto, como hicieron mis compañeros, en función de los principales factores combinados, acá podemos ver las 3 líneas, ¿sí? Cada una ha ido evolucionando de distinta manera. Llama la atención cómo se han intercalado las últimas 2 líneas, ¿verdad? Por un lado, los conflictos domésticos e internos, y por el otro lado, la militarización. Cómo arrancaron hace un poco más de 10 años, 12 años, en un orden y ahora han fluctuado, ¿verdad? Esto ha sido porque los indicadores de militarización han mejorado bastante, mientras que los indicadores de conflicto han ido cayendo. Ahora, si nosotros comparamos también año a año, podemos ver que lo de conflictos domésticos internos no han variado en este último año. Los indicadores se han mantenido prácticamente igual. Sí, hay 4 indicadores de militarización que han mejorado, y 4 indicadores mejorado o empeorado, y 4 indicadores de sociedad y seguridad que han mejorado o empeorado. Básicamente mejoró, es decir, disminuyó la tasa de homicidios, aumentó la financiación de las misiones de paz en Naciones Unidas, disminuyó el gasto militar como porcentaje del PBI y aumentó el personal de las Fuerzas Armadas. Todo eso nos posiciona en esos indicadores en una mejor situación que la del año pasado. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que han empeorado? Bueno,
el impacto del terrorismo, la inestabilidad política, la cantidad de población encarcelada y la importación de armas convencionales. Ahora, si nosotros evaluamos todos los países que hacen al Cono Sur, ahora voy a entrar a ver algunas similitudes y diferencias en base a los indicadores, pero acá pueden ver la posición en el ranking de cada uno de ellos. A mano derecha también pueden ver no solamente la variación, que yo ahora la voy a resaltar, sino también el puntaje. Pero básicamente agrupados entre aquellos países con muy alto nivel de paz, nivel de paz medio, nivel de paz baja y nivel de paz muy baja, fíjense que estos 6 países se agrupan todos entre el nivel alto y baja. Es decir, no hay ningún país del Cono Sur entre los más pacíficos del mundo, pero tampoco entre los más conflictivos o violentos del mundo. Estamos todos agrupados en el medio, ¿sí? Hay una distribución normal, diría. Ahora, dentro de esto, ¿cuál es el país que tiene mejor ranking? Bueno, en primer lugar, Uruguay. A ver si sale, ahí está. Uruguay en posición 35, ¿sí? No ha cambiado su posición en el ranking, pero se destaca como el país con mayor nivel de paz en el Cono Sur. También es uno de los más pacíficos en toda la región. Viendo ahí las presentaciones de Gabriel y de Elohim, se destaca Uruguay en su posición relativa a todo el resto de la región. En segundo lugar tenemos a Chile en la posición 45 y habiendo caído en su ranking 17 posiciones. La verdad es que hasta el índice del año pasado era uno de los países más pacíficos de la región, de todo el continente sudamericano y el Caribe, y sin embargo ahora ha caído, por conflicto que todos sabemos, ahora voy a mencionar algunas de esas cuestiones, ha caído 17 posiciones en el ranking, ¿sí? En tercer lugar se encuentra Argentina en la posición 74, como ya destaqué anteriormente. En cuarto lugar se encuentra Paraguay, inmediatamente después de Argentina, y con una mejora de 11 posiciones en el ranking. Después, en quinto lugar, se encuentra Bolivia en la posición 86, con una caída de 3 puntos en la posición en el ranking. Y en último lugar, Brasil en la posición 126, con una caída o deterioro del nivel de paz que lo posiciona 3 posiciones en el ranking por debajo. Les recuerdo que el universo era 163 países, ¿verdad? Entonces acá podemos tener una primera imagen global donde 3 países del Cono Sur se encuentran en peores condiciones de paz y violencia en las que estaban el año pasado, 2 en mejor situación y 1 en la misma situación. Obviamente el ranking, como explicaron antes, está atado al índice de paz. Adelantándome a perspectivas y tendencias en el Cono Sur y también en sintonía con lo que comentaban mis compañeros de panel, la verdad es que en todos estos 6 países hay una fuerte caída de los indicadores de sociedad y seguridad. Esto se debe a la inestabilidad política, a las manifestaciones violentas y el incremento de las manifestaciones violentas, al aumento del crimen y la violencia medida en términos de muertes, no homicidios, muertes, al aumento de las tasas de encarcelamiento y también al flujo de mayor número de refugiados en la región. En segundo lugar, y haciendo foco en la particularidad de conflictos internos, ha aumentado en 3 dimensiones diferentes: la cantidad de conflictos internos, la intensidad de esos conflictos internos y la violencia y muertes por causa de esos conflictos internos. Como se ve acá en las fotos, las situaciones conflictivas y de manifestación social popular en Chile, en todo el territorio chileno, demandando reforma en la Constitución, entre otras demandas. Mayor polarización en Brasil, con aumento de la violencia, pero también con aumento de políticas públicas punitivas y de control de la violencia a través de la lucha contra el narcotráfico y las agrupaciones armadas. Y obviamente la situación en Bolivia, que derivó en el cambio de presidencia, sin entrar en detalle de cómo llamarlo, pero digamos en la salida del expresidente Evo Morales
y actualmente en un gobierno de transición, así entendemos, que es el gobierno actual, ¿sí? Todas estas manifestaciones se dan en paralelo, más o menos en un periodo similar, y todas han sido caracterizadas por un aumento de la violencia, de las muertes y de la demanda. En toda la región del Cono Sur también ha aumentado la agenda de género, se ha posicionado fuertemente, esto apalanca un poco la agenda también a nivel América Latina y también con mucha presencia global. Para ir cerrando, la incidencia del crimen organizado y sus negocios afines en toda la región ha incidido mucho y fuertemente en muchos de estos indicadores. Cuando hablamos de sus negocios afines, hablamos de la trata de personas, del trabajo esclavo, del lavado de dinero, del tráfico de drogas y estupefacientes en general, o de la producción mismo de drogas en la región, y muchos de los países de la región se caracterizaban por ser países de tránsito de estupefacientes. Hoy en día ha aumentado el número de laboratorios detectados en toda la región y, bueno, como decía antes, esto va de la mano de todos los otros negocios afines. Me olvidé de mencionar el tráfico de armas, que también es un indicador medido por el índice. Finalmente, bajos niveles de transparencia pública y bajos niveles de confianza en las instituciones de gobierno. Esto también es una característica global y regional. Poca credibilidad en los gobiernos, mucha polarización, falta de confianza en la justicia, en la toma de decisiones de los poderes ejecutivos, en la capacidad de respuesta de los poderes legislativos. Y de vuelta, se transmite casi en la totalidad en los países del Cono Sur. Esto nos lleva a la última diapositiva que tenía yo preparada para presentar, que es también desde el foco de los 8 pilares de paz positiva. Acá lo que se destaca en todo caso, pero puede dar para discusión también, o si alguno tiene alguna pregunta vinculada, si en la región hay un flujo de información que en perspectiva comparada fluye con mayor libertad que en otras regiones o subregiones. Hay en general una buena relación con los vecinos, más allá de las diferencias que pueda haber entre los gobiernos. No se presentan conflictos armados ni actos de violencia entre países de la subregión. Hay una aceptación de los derechos de más que conlleva la mayor demanda y por eso mayor manifestación popular y en la calle y de reclamo de derechos. Esto es la cara positiva, si me preguntan a mí, de las manifestaciones y del aumento de las manifestaciones en territorio en cada uno de estos 6 países. Y por último, también en perspectiva comparada, un alto nivel de capital humano en toda la región, que permite un poco dar luz no solamente de las cuestiones o de los drivers o los disparadores que generan aumento de los índices de violencia y reducción del índice de paz, pero también sobre los pilares fuertes donde se podría insertar nuestra paz subregional en los próximos años. Bueno, eso es todo por mi parte. Le paso la palabra a Carlos de vuelta. Gracias Nacho. Bueno, agradezco las intervenciones de Gaby, Elohim, Ignacio. La idea es darles una perspectiva de la región latinoamericana, pero tampoco queremos pues llenarnos de pesimismo y solamente presentar la crisis sin plantear algunas salidas o algunas oportunidades. Por eso ahora nos tomaremos unos minutos en una intervención final para plantear algunas reflexiones y algunas perspectivas. Creemos que al analizar estos factores, estos indicadores, estos diagnósticos, nos vamos dando cuenta cómo el tema de la violencia y la paz en la región es altamente compleja. Si la violencia o las violencias que estamos enfrentando son complejas, las soluciones que las resuelvan tendrían que ser igualmente complejas. Aquí los retos son encontrar esta interconexión de factores. Hoy, por ejemplo, fenómenos como el crimen organizado no se circunscriben a un solo país, sino que operan a través de redes internacionales de colaboración criminal. Los fenómenos migratorios por naturaleza implican más de un país, implican las fronteras. Un gran tema que ya mencionaba un poco Elohim es el tema del cambio climático,
los temas medioambientales, que también afectan a regiones completas, la naturaleza y sus efectos no respetan fronteras tampoco. Entonces, a lo que vamos es que necesitamos ir entendiendo los problemas y la necesidad de establecer estas redes de colaboración internacionales entre países que planteen estrategias más complejas, más integrales y que respondan a la transnacionalidad de las problemáticas. Para lograrlo también necesitamos resolver el conflicto interno de los países y en ese sentido quienes lideran buena parte de estas estrategias son los gobiernos. El problema es que no vamos a poder tener gobiernos eficientes y que ejerzan su liderazgo si vivimos esta crisis de legitimidad. Ya hemos hablado que a nivel mundial y también a nivel regional y subregional el tema de las protestas sociales es grave, se ha ido incrementando y sería un error pensar que ese es el problema de fondo. En realidad la invitación o la sugerencia es que todas estas protestas que se dan, ya sea por un aumento en las tarifas de transporte público, por la violencia criminal en otros lugares, por la corrupción, por la falta de claridad en las elecciones, etcétera. Cualquier razón que saque a la gente a las calles a protestar tiene que ser interpretada como un síntoma de hacer estas colaboraciones, si no se reconcilian los ciudadanos con sus gobiernos y empezamos a colaborar. En ese sentido es fundamental también desactivar la polarización social de que hemos sido objetos. Hoy vemos que en diversos países latinoamericanos estamos frente a una crisis o a una polarización social que tiene que ver con elementos raciales, de clase, de desigualdad e incluso una polarización político-partidista, en muchos casos liderada por los mismos gobernantes, por los mismos representantes de los partidos. Entonces esto nos invita también, y avanza el propósito de este Congreso de Mediación, nos invita también a resistir esta polarización y establecer mecanismos de diálogo, salidas más pacíficas y que abran canales de comunicación y de intercambio. Finalmente, pues a partir de este marco conceptual de los 8 pilares de paz positiva, pues necesitamos empezar a trabajar en nuestros países en construir resiliencia, en fortalecer estos pilares, porque estos elementos estructurales, institucionales, actitudinales, son los que garantizan en el largo plazo la resiliencia social, la resistencia a las pandemias, al crimen organizado, a la corrupción y a esta serie de fenómenos que estamos enfrentando. La paz, la construcción de la paz y la paz positiva se parece mucho a la resiliencia. El problema es que, como dicen algunos expertos, no se puede construir la resiliencia en medio de la crisis y en medio de la emergencia. Entonces, necesitamos empezar a mirar en el largo plazo, construir agendas que incluyan a otras regiones, a otros países y que también miren en el largo plazo. Yo aquí dejaría mis conclusiones y mis perspectivas. Muchas gracias. Me despido. Y paso la palabra a Gaby. Muchas gracias, Carlos. En efecto, coincido contigo en que los problemas que tenemos como región nos mantienen íntimamente interconectados, tanto en las dificultades como también en las oportunidades para solucionar los problemas que tenemos. Yo creo que la actual crisis precisamente ha hecho, con todas sus dificultades, con todas sus complicaciones, ha hecho que logremos todos reflexionar, hasta quienes no querían verlo, en que tenemos que colaborar más como región y dejar de ser tan dependientes de otras regiones que en este momento no están en mayor capacidad de colaborar con nosotros. Así que es importante que retomemos nuestros lazos como región latinoamericana y los continuemos fortaleciendo. Como las perspectivas a futuro desde el Triángulo Norte de Centroamérica específicamente son complejas, sin duda alguna, a pesar de que tuvimos descensos muy marcados en los niveles de criminalidad común durante los primeros meses del año, derivados sobre todo de las restricciones de movimiento dada la pandemia.
ahora que estas restricciones están empezando a levantarse, pues se espera que nuevamente los niveles de violencia vuelvan a sus niveles habituales, con el agravante de que hay una crisis económica que está iniciando y que se va a prolongar por una cantidad de tiempo que desconocemos cuál será. Asimismo, a pesar de las limitaciones a la movilidad, sí se ha visto en la región un incremento muy marcado en los casos de violencia contra las mujeres y también casos de violencia contra niños y niñas, cosas como la explotación y tráfico de personas, sobre todo a través de Internet, pornografía infantil, turismo sexual y similares. Que son además áreas que no necesariamente están muy preparados para atender los países de la región, así que no parece ser que haya muchos avances en ese sentido, así que es un elemento que hay que tener a la vista. La otra relacionada con la corrupción como un elemento común, a mí me parece que el problema con la corrupción es que la fragilidad derivada de décadas de corrupción histórica en la región ya está muy instalada. Y si bien es cierto, ahora mismo no nos queda más que atender la emergencia, si podemos ver algo positivo es eso, que se ha visto, que se ha visibilizado, que la gente ha logrado y las poblaciones han logrado comprender la importancia de la información y de los datos abiertos y exige cada vez más este libre flujo de información por parte de los gobiernos. Y por último, yo solamente quisiera decir que una perspectiva común es que los pilares de la paz positiva nos ofrecen a todos los países de la región una guía bastante útil para abordar las áreas más problemáticas y que en el marco actual cosas como el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos y bajos niveles de corrupción, además, por supuesto, de mejorar nuestras relaciones con los vecinos, como bien decía Carlos, a nivel personal, pero muy importante a nivel regional, se va haciendo más relevante y es algo en lo que ciertamente podemos trabajar y que siempre va a requerir de esta visión de construcción de la paz con miras al futuro, porque el futuro está ahí, ¿verdad? Y lo estamos construyendo todo el tiempo. Elo, ¿querés comentarnos acerca de tus conclusiones finales? Sí, claro, gracias, Nacho. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Estando en un congreso de mediación, creo que es fundamental discutir sobre la polarización de nuestros países. Y en ese sentido, creo que tenemos que comprender que este no es un fenómeno solamente de cada uno de nuestros países por separado, sino que es un fenómeno global. Y las tecnologías son parte de este fenómeno y de la aceleración o intensificación de las polarizaciones. E incluso tenemos que reconocer que puede existir actores externos que utilizando las tecnologías pueden hacer pequeños empujones para que la polarización sea aún mayor. Entonces, digamos, en el lenguaje diario hablamos de trolls, hablamos de bots, los que usamos Twitter, los que usamos Facebook. Tenemos que reconocer que eso es la realidad y está para quedarse. Por lo tanto, la pregunta que haría yo a los que trabajamos mediación, a los que trabajamos cultura de paz, es cómo estamos haciendo nosotros para enfrentar este nuevo tipo de polarización a escala y cómo tendemos puentes. La otra polarización que encuentro y que tiene que ver mucho con lo que dice Carlos, bueno, no sé si llamarlo polarización, pero una brecha que se está agrandando es esta brecha entre los ciudadanos y los gobiernos. ¿Y por qué le dije polarización hace un rato? No es gratuito, es porque sí siento, y además las tecnologías también tienen un rol fundamental, que muchas veces caemos en el rol de indignados sin tener una capacidad propositiva. E incluso nosotros, los que estamos en los perfiles que deberíamos ser quienes tienden puentes o deberíamos ser quienes canalicen la información o faciliten la información.
existe un filósofo español que se llama Daniel Innerarity, que habla que así como la corrupción, digamos, es un enemigo de la democracia, y así como los políticos que dicen que no son políticos son enemigos de la democracia, también somos enemigos de la democracia los que solamente tiramos piedras a aquellos que quieren hacer las cosas. Y en este sentido yo creo que esto es muy fino en estos tiempos de COVID. Porque tenemos gobernantes a los cuales se le ha presentado una situación que no se ha presentado nunca en la historia de la humanidad en estas circunstancias. O sea, epidemias ha habido, pero nunca en estas circunstancias. Y lo que estamos haciendo es tirándoles piedras, ¿no? Con todos sus errores, con todos sus defectos y en muchos casos con decisiones deliberadamente negativas. Creo que no podemos generalizar. Entonces tenemos que ser muy finos en hacer nuestro análisis político de si realmente vale la pena tirar piedras, e incluso si alguien da ganas de tirarle piedras porque realmente hace algo incorrecto, si realmente es la solución para nuestras democracias. Lo otro que quisiera decir, esto es muy corto, en relación al índice de paz global y la paz positiva, es que tenemos que empezar a discutir seriamente cómo utilizamos información como la del índice de paz global o de la paz positiva y los pilares de paz positiva en nuestras políticas públicas. Y así como el Banco Mundial discute el doing business y pones todos sus cuadritos sobre qué es lo que tenemos que hacer para ser un país más competitivo, ¿por qué no empezamos a hablar de la paz positiva o del índice de paz global para medirnos en comparación a otros países y desagregar nuestros indicadores de política pública? El Banco Mundial lo hizo con ese doing business, que en general son índices que son construidos y que hasta cierto punto los países lo adoptan de forma arbitraria, pero tenemos que identificar cuáles son útiles realmente en esa línea. Y con esto cierro. En el marco del COVID, me parece que tenemos que pensar duramente la agenda urbana. La agenda urbana, y con esto no quiero decir que lo rural no importe, por favor, esa no es, lo rural tiene sus problemáticas, pero claramente el COVID ha afectado de manera particular a las ciudades. Las ciudades, ¿y por qué? Porque las ciudades son desiguales, porque las ciudades son desordenadas, porque hemos normalizado lo marginal. Por lo tanto, la nueva normalidad supone realmente tomar la nueva agenda urbana. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que pensar la cultura de paz también, desde hechos muy concretos y servicios muy concretos para todos. Ahí lo dejaría. Gracias, Elo. Pasando antes de cerrar, que ya estamos entrando en la recta final y levantando algunas de las preguntas que aparecen por ahí. Las conclusiones las dejo para cada uno, pero sí se ven algunos patrones generales en la región y la subregión, ¿no? A mí me quedan claros, lo hemos hablado con Carlos, Gabriela y Elohim preparando un poco esta presentación, pero también escuchándolos, todos terminamos anclándonos sobre el aumento de la polarización, el alejamiento, la grieta le decimos en argentino, ¿no? A la polarización, pero que como decía Elohim, como proceso que pasa a nivel global. El alejamiento entre la ciudadanía y los gobiernos, que lleva a la corrupción, la falta de transparencia, la falta de respuestas, la baja incidencia de las políticas públicas. Hablamos todo de crimen organizado, hablamos de la ruralidad. Se ven algunos patrones comunes bueno, era alguna de las preguntas que suceden a lo largo y ancho de nuestra región, que sí, encima es la más violenta como región de todo el mundo, ¿verdad? En segundo lugar, y haciendo eco a la pregunta de si los gobiernos son permisivos o incapaces de combatir el crimen organizado, la verdad que así como la agenda del terrorismo está insertada en otras regiones, y se puede ver, bueno, de hecho el índice de paz global tiene un índice de terrorismo específicamente, pero como habrán visto, Carlos contaba que han aumentado mucho los conflictos internos, ¿no? Y esto tiene dos variables a nivel global, la parte de terrorismo y la parte de crimen organizado. A nosotros en la región nos toca la parte de crimen organizado, ¿verdad? Y esto se manifiesta de distintas formas en cada una de las regiones. Ahora, si son permisivos o incapaces, por lo general, digamos, es muy difícil decir a nivel regional las características
normativas y de política pública en cada uno de los países son de los más variados, pero sí claramente hay una transformación de las dinámicas, ¿sí? de los países. Hay efectos de migración, de crimen organizado y de los grupos armados migrando en las distintas etapas del negocio o de los distintos negocios entre los distintos países. Y sí siempre se presenta ante una ausencia del Estado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la paz positiva, la presencia del Estado es fundamental, el fortalecimiento del Estado es fundamental, la territorialidad del Estado es fundamental para poder hacer frente a esta idiosincrasia de crimen organizado, que no es fácil. Hay casos de éxitos, hay buenas prácticas. En general, las políticas públicas regionales van en contra de las buenas prácticas sabidas o no se basan en las malas prácticas aprendidas, pero sí está instalado en la agenda. Y por último, y antes de pasar la palabra a Gaby, hacer hincapié, ¿no? Porque había alguna pregunta sobre el rol de los datos, los indicadores, el cuestionamiento de los datos. Creo yo personalmente que el poder tener acceso a este tipo de información nos tiene que llevar a una mejor toma de decisión. Nosotros acá estamos presentando el índice de paz global, pero no solamente por el índice de paz global, sino porque escasean los datos duros que permitan medir la paz en el mundo. Y si nosotros tenemos que aprovechar esto como mediadores, como negociadores, como facilitadores, como árbitros, cualquiera sea nuestro rol de la construcción, prevención o transformación de paz y conflicto, tendríamos, o a mí me gustaría, que aprovechar estos insumos para hacer incidencia de agenda de paz y de conflicto en nuestros países y que la política pública pueda estar basada en estos datos duros que existen, que son desconocidos, que son incipientes, pero más allá de cuestionarlos o no, pongámoslos sobre la mesa y llevémoslos a los tomadores de decisión para que eso nos permita discutirlos, cuestionarlos y también tomar mejores decisiones. Y ahí la dejo. Gaby, te paso la palabra si querés para el cierre. No llegué a leer si había alguna última pregunta, pero entiendo que querías también levantar alguna. Sí, y hay muchas de las preguntas que están relacionadas con lo que yo creo es un tema esencial en este momento y es si la pandemia afecta en general la paz social, si nos está volviendo más empáticos o no, si está aumentando la exclusión. Y yo diría que un poco de ambas. Y como constructores de paz en las diferentes áreas que trabajemos tenemos un rol muy importante que jugar ahí. Sin duda alguna, la pandemia ha sacado lo mejor de miles y miles de personas en nuestros países y nos ha hecho ver el enorme poder de la solidaridad, del trabajo voluntario, de la voluntad para ayudar a nuestros gobiernos a implementar soluciones. Así que eso no queda ninguna duda. Sin embargo, a la vez, también ha dejado claro que la desigualdad y la exclusión en nuestros países es un tema que no podemos seguir dejando para después. Si bien es cierto, algunos de nosotros podemos resguardarnos bastante bien desde nuestras casas y hacer cambios mínimos en nuestras formas de vida y hábitos, hay personas que han perdido toda posibilidad de continuar buscándose una manera de vivir y realizar sus actividades de una manera normal. Hay millones de niños en la región sin posibilidad de continuar estudiando, así que, y no digamos todas aquellas personas que no han tenido acceso a servicios de salud o las que por haber perdido su trabajo y han perdido también su acceso a servicios de salud, que es algo que definitivamente tenemos que cambiar. Así que la pandemia nos ofrece muchísimas oportunidades y me parece a mí que como constructores de paz no nos queda más que continuar haciendo ver desde nuestros distintos ámbitos la importancia de repensar los privilegios y los que nosotros mismos podamos tener y hacer que estas desigualdades no se sigan reproduciendo. Para concluir,
Yo únicamente quisiera agradecer nuevamente a los organizadores y bueno, claramente a mis compañeros. Los 4 somos parte del programa de activadores de paz positiva, que es un programa conjunto entre Rotary International y el Instituto para la Economía y la Paz. Los invitamos a consultar los materiales que el Instituto para la Economía y la Paz tiene en su página, que son sumamente amplios. Hay una academia, están todos los informes, están diversos análisis, así que los invitamos a que los puedan ver y buscar. Nuestros correos para contactarnos están también en el chat. Y definitivamente les deseamos todo el éxito a los siguientes expositores y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.